Hola chicos, buenos días. Vamos a realizar la primera práctica de laboratorio que se denomina diferencias entre compuestos orgánicos e inorgánicos. Para esto es muy importante que ustedes estén atentos a los cambios que va a ir sufriendo la materia. Está compuesta por diferentes experimentos. La primera parte ustedes la deben de contestar en base a los conocimientos que tienen sobre la materia. Tendrán que identificar o deducir si creen que el unicel conduce corriente eléctrica, cuál es su resistencia al calor y tienen que indicar si es orgánico o inorgánico de acuerdo a las características y diferencias que hemos estado realizando en las clases. Todo lo referente a las investigaciones ustedes lo tendrán que realizar. Tendrán que investigar y realizar un mapa conceptual sobre las diferencias entre compuestos orgánicos e inorgánicos. Posteriormente, cuando a ustedes se les soliciten en el manual las sustancias y las cantidades, tendrán que enlistar aquellas que se estuvieron manejando y en la parte de cantidad simplemente mencionar la necesaria. El primer experimento que vamos a realizar es el de combustibilidad. En el experimento de combustibilidad se nos piden ir quemando diferentes sustancias. La primera que vamos a quemar es azúcar. Observaremos los cambios que se van efectuando. Por lo tanto, si tiene baja resistencia a la temperatura, estaríamos hablando de un compuesto orgánico. La segunda sustancia que nos piden es acerrín. Observemos los cambios. Ya se está carbonizando, por lo tanto también estaríamos hablando de un compuesto de tipo orgánico. Posteriormente nos piden quemar un trocito de carne. Todos sabemos que la carne se carboniza, por lo tanto también estaríamos hablando de la presencia de un compuesto de tipo orgánico. Enseguida vamos a quemar almidón. Recuerden que cuando el compuesto no sufre cambio es inorgánico. Cuando es sensible a la temperatura y se empieza a formar la presencia de carbón, como es lo que está sucediendo en este momento, estaríamos hablando de compuestos orgánicos. Posteriormente nos piden agregar alcohol. Por lo tanto, si se prende, también estamos hablando de un compuesto orgánico. El siguiente compuesto que vamos a utilizar es la cal. Como podemos observar, no le pasa nada. Por lo tanto, estaríamos hablando de un compuesto inorgánico. Posteriormente, vamos a agregar glicerina. Veamos el comportamiento de la glicerina. Tiene baja resistencia a la temperatura, por lo tanto es un compuesto orgánico. Posteriormente
Vamos a probar con parafina, que es la vela, es la cera. Se puede observar de manera inmediata que su resistencia a la temperatura es muy baja, se funde rápidamente, por lo tanto es un compuesto orgánico. Ahora haremos la prueba con sal. La sal tiene alta resistencia a la temperatura, no sufre ningún cambio, por lo tanto estamos hablando de un compuesto inorgánico. Ahora haremos la prueba con unas gotas de acetona. Observen que se prende rápidamente, lo que tenemos la presencia de un compuesto orgánico. Vamos a hacer ahora la prueba con aceite comestible. Observen que se calienta rápidamente, es sensible a los cambios de temperatura. Finalmente, haremos la prueba con un poco de blanqueador o cloro. No sufre ningún cambio, no es flamable, por lo tanto estaríamos hablando de un compuesto inorgánico. El segundo experimento que vamos a realizar se trata de observar la resistencia a la temperatura, que también se puede conocer como labilidad. Primero nos piden probar con un trozo de unicel. Como bien sabemos, reacciona inmediatamente a la temperatura, por lo tanto estaríamos hablando de un compuesto de tipo orgánico. También nos piden probar con un trozo de jabón en barra. Pueden observar que se empieza a derretir, por lo tanto estamos hablando igual de un compuesto de tipo orgánico, porque su resistencia a la temperatura es muy baja. Ahora nos piden probar con vidrio. Vamos a poner un agitador a calentar. Si ustedes observan, es aproximadamente el mismo tiempo que estuvieron las otras muestras y al vidrio no le pasa absolutamente nada. Por lo tanto, estaríamos hablando de un compuesto de tipo inorgánico. Finalmente, vamos a probar con un trozo de gis. Si contemplamos los tiempos que hemos estado manejando en las muestras anteriores, podemos observar que tampoco le está pasando nada. Por lo tanto, de ahí podríamos deducir que es un compuesto de tipo inorgánico. El tercer experimento que vamos a realizar es sobre temperatura de fusión. En la primera muestra tenemos cal y tenemos urea. Vamos a exponerlos directamente a la flama del mechero. Ustedes observen cuál es el primero que sufre cambio, es el compuesto de tipo orgánico. Posteriormente, vamos a utilizar la segunda combinación de reactivos
azúcar y sal. Al calentar, inmediatamente ustedes observen cuál es el que está sufriendo cambio, es el compuesto de tipo orgánico. Y la tercera muestra que vamos a emplear es una combinación de acetato con bicarbonato. Al calentar directamente, vamos a observar cuál es el primero que sufre cambio. Ambos compuestos están recibiendo al mismo tiempo la misma intensidad de calor. Observen, ya se empieza a observar cuál es el que se está descomponiendo, que es al que podríamos identificar como compuesto de tipo orgánico. En este experimento vamos a comprobar lo que es la solubilidad. Recuerden que los compuestos orgánicos únicamente se diluyen en compuestos orgánicos y los inorgánicos generalmente en agua. Nos piden mezclar aceite comestible con éter de petróleo. Como observamos, sí son solubles. Posteriormente vamos a agregarle al blanqueador éter. Observamos dos fases. Después de agitar, se siguen observando las dos fases. Por lo tanto, es insoluble. Posteriormente es detergente. Nuevamente con éter, observamos dos fases, agitamos y se siguen viendo las dos fases. Y por último, vamos a ver el comportamiento del aceite de almendras también con éter. Observamos primero las dos fases. Agitamos y vemos que sí es soluble. Posteriormente ocuparemos las mismas pruebas, las mismas sustancias, pero ahora con agua. Aceite comestible con agua. Observamos las dos fases. Agitamos, esperamos un poco, pero vemos que en la parte inferior ya se van separando nuevamente, por lo tanto son insolubles. El blanqueador, probamos blanqueador con agua, agitamos, nunca vimos la presencia de dos fases y se ve que son totalmente solubles. Probamos ahora el detergente con agua. Se está formando espuma, pero se ve totalmente una sola fase, no se ven dos. La parte de arriba es la formación de la espuma, pero si observamos en el líquido no se ve ninguna separación de fases. Posteriormente, el aceite de almendras lo mezclamos con agua, inmediatamente se observa la separación de las fases. Vamos a agitar. Nunca se mezclan, por lo tanto son insolubles. Por último, tendremos que comprobar la conductividad eléctrica de diferentes compuestos. Prácticamente son los mismos que hemos estado manejando. Probaremos con aceite comestible, bicarbonato de sodio, detergente líquido, aceite de almendra, sal de mesa, azúcar en solución y bicarbonato de sodio en solución. A ver, vamos a empezar a ver si son conductores o no.
aceite comestible. Si ustedes observan, no hay comportamiento en el foco, por lo tanto, no conduce electricidad. Vamos a limpiar los electrodos y ahora vamos a ver cómo se comporta con el blanqueador de ropa. Si conduce, por lo tanto, estaríamos hablando ante la presencia de un compuesto de tipo inorgánico, ya que los inorgánicos se caracterizan por conducir electricidad. Probemos ahora con el detergente líquido. También conduce electricidad. Limpiamos siempre los electrodos después de cada prueba. Con el aceite de almendras hacemos la prueba. No hay conductividad. Vamos a probar con la sal de mesa disuelta en agua. Por lo tanto, es un compuesto inorgánico. Vamos con la solución de azúcar en agua. No hay conductividad. Limpiamos los electrodos. Y finalmente probaríamos con el bicarbonato de sodio en solución acuosa. Si es conductor, por lo tanto estaríamos hablando de un compuesto inorgánico. Recuerden que cada uno de los experimentos tendrán ustedes que ir registrando sus observaciones en los cuadros correspondientes. En el cuadro donde viene solubilidad no viene la división. Ustedes tendrán que hacer la división para que se observe el comportamiento con el éter y posteriormente con el agua. En los demás cuadros simplemente tendrán que ir anotando todo lo que fueron observando en el transcurso de la práctica.